Y el tema de esta meditación se titula ¿Cómo permanecer espiritual? Generalmente nosotros tenemos dos tendencias. Una la de ser cristianos carnales y la otra la de ser cristianos espirituales. Hemos hablado durante estas noches de la necesidad de ser cristianos espirituales, dejar de ser cristianos carnales. El cristiano carnal, dijimos, es aquel que está en estado de tibieza, como la iglesia, los miembros de la iglesia en la Odisea. Es aquel que, aunque tiene el nombre de cristiano, vive una vida como pagano, mundana, y tiene las características de esas vírgenes que tenían un poco de aceite, pero cuando llegó el esposo ya no tenían suficiente aceite. Así que nosotros necesitamos ser cristianos espirituales. ¿Y cómo vamos a permanecer siendo cristianos espirituales? Hay dos condiciones para nosotros permanecer como cristianos espirituales. La primera es desarrollar una actitud de fe. Todos nosotros debemos desarrollar siempre una actitud de fe, tener esa actitud mental de confianza, de seguridad en Dios. Lo contrario de fe es duda. Entonces nosotros no debemos permanecer, si queremos ser espirituales, permanecer espirituales, necesitamos pensar siempre de manera de fe, de confianza, no tanto en dudas, porque la Biblia dice el que duda es como la onda de la mar, inestable. La segunda cosa o condición para nosotros poder permanecer en estado espiritual es respirando espiritualmente. Respirando espiritualmente. ¿Qué quiere decir eso de respirar espiritualmente? Vamos entonces a ver lo que significa respirar espiritualmente. Generalmente la respiración es inhalar aire, inhalación de aire, y luego exhalamos aire. Exhalamos ese gas carbónico que ya se ha contaminado cuando nosotros el cuerpo ha usado ese oxígeno. Entonces nosotros en la vida espiritual nos pasa lo mismo. Cuando yo exhalo, boto de adentro, es como si yo estuviera confesando mis pecados. Cuando yo exhalo, boto el aire de adentro, estoy, digamos, sacando los pecados. Cuando yo confieso mis pecados. En ese sentido, yo debo exhalar. Inhalar es como recibir. Es cuando nosotros respiramos, absorbemos el aire. Y eso querrá decir que estamos recibiendo, digamos, en cierto sentido, el amor y el perdón de Dios. Así que necesitamos espiritualmente, respirar espiritualmente, exhalando nuestros pecados, confesando nuestros pecados, inhalando el amor y la bondad y la misericordia de Dios cuando recibimos el perdón de nuestros pecados. Así que nosotros necesitamos, si queremos vivir una vida espiritual, vivir siempre en esa renovación de la fe. A través de la oración nosotros renovamos esa fe. Ahora, para nosotros ser llenos del Espíritu Santo, entonces necesitamos una renovación. El Señor quiere que nosotros renovemos nuestra vida. Esa renovación se da. Son cambios que se operan en nuestra vida. Los cambios, la oración produce esos cambios en nuestra vida. Y esos cambios para Dios son como ofrendas que le damos a Él, ofrendas florales a nuestro Dios. Cuando llenamos nuestro
es nuestro corazón del Espíritu Santo, nuestras oraciones van a cambiar también. Generalmente nuestras oraciones son las mismas. Siempre decimos lo mismo, siempre repetimos lo mismo y ya las oraciones se convierten casi como en un rezo. El Señor quiere que nosotros cambiemos esas oraciones. Anoche mencionábamos que nosotros deberíamos estar orando basado en las promesas de Dios. Hay tantas promesas en la Biblia y cada vez que oramos deberíamos estar reclamando alguna de esas 3,000 promesas que el Señor nos ha dado. Nuestra relación con Dios se compara a la relación con nuestros hijos, los que tienen hijos, los que tenemos hijos. Generalmente, cuando un hijo desobedece a sus padres, la relación se rompe un poco. Ese muchacho, aunque se ha desobedecido, él no por eso deja de ser hijo de esta familia, de este padre, de esta madre. El hecho de que si el hijo es desobediente, él sigue siendo nuestro hijo. Pero el problema es que la relación sufrió una alteración. Se ha alterado la relación con ese hijo. Y lo mismo ocurre con nosotros y Dios. Nosotros somos hijos de Dios por creación. Y somos hijos de Dios por redención, cuando nosotros nos entregamos a Él. Pero cuando yo comienzo a vivir en pecado o a hacer alguna cosa que no le agrada a Dios, yo sigo siendo hijo de Dios, pero hay una relación rota, se ha roto la relación, hay una alteración de esa relación entre el hombre y Dios. Ahora, ese niño cuando ha desobedecido, el niño no nos mira a los ojos. El niño no es capaz de mirarlo a los ojos, como tampoco nosotros a veces nos atrevemos a mirar o a mirarle a Dios, digamos así, figurativamente. Ahora, ese problema, ¿cómo se corregirá? Pues cuando el hijo, el niño, confiesa su error, confiesa su equivocación. Lo mismo ocurre en nosotros. Cuando nosotros confesamos nuestros errores, entramos en una relación nuevamente con Dios. Por eso la Biblia dice, venid y estemos a cuenta. Si nuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Arreglemos cuenta, Dios quiere que confesemos nuestros pecados. Ahora, ¿nosotros podemos volvernos otra vez carnales? ¿Será que podemos volvernos carnales después de haber sido espirituales? Sí es posible, porque no hay eso de que una vez salvo, siempre salvo. Eso no es verdad. Hay gente que defiende esta teoría de que una vez yo soy salvo, ya siempre salvo. O sea que ya un cristiano que aceptó a Jesús como su Salvador ya no puede echar atrás. Eso no, la Biblia no lo dice, no es verdad. Nosotros podemos volver atrás. Podemos volver atrás, la Biblia lo presenta, o sea, no es lo ideal, pero hay la posibilidad. Ahora, a veces nos preguntamos, ¿puede un cristiano perder su salvación? ¿Puede un cristiano perder su salvación? La respuesta es sí. Un cristiano puede perder la salvación porque se aparta de la fuente de la salvación. Ahora, no es posible que nos apartemos de la fuente de la salvación. Lo que pasa es que los seres humanos, cuando nosotros aceptamos a Cristo, nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa que quedó sujeta, amarrada, dominada por el Espíritu Santo. Pero ahí está. Esa naturaleza pecaminosa sigue allí. ¿Qué pasaba con esa naturaleza pecaminosa cuando yo no era cristiano, cuando yo no me había entregado al Señor? Yo la tenía, pero ella era la que me dominaba. Era la que me decía lo que yo hacía y todo, las cosas.
yo no le prestaba atención a esa naturaleza pecaminosa, o sea, yo era esclavo de esa naturaleza pecaminosa. Pero ahora que acepté a Cristo, la naturaleza pecaminosa sigue en mí, no se quita, solo que ahora queda dominada, controlada por el Espíritu Santo. Ahí está, amarrada, digamos, allí está, esa naturaleza está allí, amarrada. El Señor la tiene amarrada. Ella se quiere soltar para volver otra vez a dominarme. Pero yo tengo que cada día pedirle al Espíritu Santo que controle mi naturaleza pecaminosa. Entonces, en ese sentido, por eso es posible que una persona vuelva otra vez a los caminos del mal. Porque si le da rienda suelta y el Espíritu Santo no controla la naturaleza pecaminosa, ella vuelve otra vez. Ahora, hay una pregunta que siempre se ha hecho los cristianos. ¿Uno puede vivir sin pecar o sin pecado? ¿Podremos vivir en este mundo sin pecado? Una vez yo me entrego a Cristo, yo podré vivir sin pecado, sin pecar. ¿Se podrá dejar de pecar? Hay una teoría que se llama la impecabilidad, en la que muchos están tratando de alcanzarla, la impecabilidad. Ahora, ningún profeta, ningún apóstol alguna vez pretendió vivir sin pecado, pero no por eso quiere decir que él vivía siempre en pecado. Él no pretendía, él no decía, no, ya yo vivo sin pecado, yo no soy pecador. Puede ser que él no pecaba, pero no se hacía esas ínfulas de andar diciéndole a la gente que ya él no era pecador. No, los profetas generalmente se sentían pecadores. Daniel, que no cometió una falta, por lo menos que uno la aparezca en la Biblia, él dijo, hemos pecado. Él comienza a confesar y se mete dentro de la lista de los pecadores. Yo creo que una persona sí puede podemos nosotros dejar de pecar. Podemos vivir sin pecado, pero bajo una sola condición, bajo la impecabilidad de Cristo, bajo el dominio de Cristo. Siempre que yo me aferre a Cristo, puedo vivir sin pecado. Puedo vivir y dejar de pecar. El problema es que yo me separe de Cristo. Cuando uno se separa de Cristo, ya está en pecado. Solo con Cristo y con el Espíritu Santo, nosotros podemos vivir sin pecado y podemos vencer el pecado. Pero no vamos a estar diciéndole a la gente, no, ya yo vivo sin pecado. No, mi preocupación es vivir en Cristo, punto. No tengo que andarle diciendo a la gente que ya yo vivo sin pecado, que ya yo estoy sin pecado. No, porque ninguno en la Biblia se puso a decir eso, menos nosotros en el tiempo en que vivimos. Así que el único que puede romper el poder del pecado en mi vida y yo vivo una vida feliz es si Jesús es la impecabilidad de Jesús se vuelve mi impecabilidad. O sea, Él coloca su impecabilidad en mí. Entonces yo puedo llegar a ser impecable. La santidad de Cristo se pone en mí. Ahora yo puedo llegar a ser santo, no por mí, sino es por la santidad de Cristo. Yo puedo llegar a ser perfecto no por mi perfección, sino por la perfección de Cristo. Entonces yo puedo alcanzar la impecabilidad, puedo alcanzar la santidad y puedo alcanzar la perfección solo en Cristo. Fuera de Cristo no puede haber más, no puede ocurrir eso. La Biblia lo dice en 1 Corintios 1:30, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por vosotros, por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención, solo en Cristo Jesús. Hay dos formas para uno volver a ser carnal. La primera, usted desatienda la vida espiritual por bastante tiempo y vuelve a ser carnal. Si uno desatiende su vida espiritual por mucho tiempo, vuelve a ser carnal.
Y esa es la situación que la iglesia está viviendo hoy, el mundo, la gente que nos llamamos ser cristianos. No tengo tiempo para Dios. La sociedad no tiene tiempo para Dios. El mundo no tiene tiempo para Dios. Por lo tanto, volvemos a ser carnales porque estamos desatendiendo nuestra vida espiritual. Y la otra cosa es que dejemos de orar, dejemos de respirar espiritualmente. A la oración se le llama el aliento del alma. Cuando uno se le va el aliento, se muere. Y lo mismo ocurre cuando uno deja de orar, el alma, la vida espiritual, muere. Así que Elena White dice en Ministerio y Curación, página 408, sea cada respiración una oración. O sea que en el día yo debería estar orando cuantas veces respire. Eso es lo que quiere decir ese pensamiento. O sea, cada respiración debe ser una oración. Es lo que la Biblia lo dice, orad sin cesar. Ahora, debemos saber dos cosas con relación a esto de cómo uno permanece unido espiritualmente al Señor. Primero, yo debo entender cómo uno es salvo. Nosotros somos salvos es por gracia. Por gracia soy salvo por la fe. La segunda cosa que yo debo saber es cómo permanecer salvo. Una cosa es ser salvo cuando Cristo me declara justo y otra cosa es permanecer salvo, es cuando el Espíritu Santo cada día viene a mi vida para ayudarme a vivir la vida cristiana. Esas son dos cosas distintas. Pero a veces nosotros nos confiamos, ay, ya yo soy salvo, ya yo allá cuando me bauticé, me entregué al Señor, ya soy salvo. Sí, fuiste salvo, comenzaste pero permanecer salvo es lo más difícil, porque eso es una tarea de toda la vida. El ser salvo es una vez cuando tú entraste, pero el permanecer salvo es una experiencia diaria que dura hasta que nos muramos, lo que se llama la santificación. Y para eso necesitamos estar unidos como la uva está unida a la vid. Permaneced en Cristo, eso es lo que significa. Ahora, esto es una pelea. Nosotros para poder permanecer espirituales necesitamos pelear. La Biblia lo llama como una pelea, lo compara a una pelea. He peleado la buena batalla, es una batalla buena. Es una batalla, la batalla de la fe. Ahora, es un esfuerzo de buscar la Biblia cada día. Esa es la pelea. La pelea es el esfuerzo humano para buscar la Biblia. La pelea es el esfuerzo humano para orar más. La pelea es el esfuerzo humano para meditar. Y vale la pena ese esfuerzo. Saben que a nosotros, la pelea más grande es contra nosotros mismos. Porque nosotros mismos no queremos leer la Biblia, nosotros mismos no queremos orar. Entonces yo tengo que pelear conmigo mismo. Esa es la batalla más grande. Eso lo dice el camino a Cristo, lo dice. La guerra contra nosotros mismos es la batalla más grande que jamás se haya reñido. Así que nosotros no nos pongamos a pelear con el diablo. El diablo ya fue vencido. Pelear contra el diablo es como una hormiga pelear contra un elefante. Si una hormiga, ¿qué le va a hacer a un elefante? Se sacude y ya la pisa y listo. Eso no puede hacer nada. Alguien dijo, bueno, pero por lo menos le hace cosquilla o lo molesta, pero no lo puede derrotar. Nosotros, nuestro esfuerzo, nuestra pelea es contra nosotros mismos para permanecer unidos a Cristo. Ya Satanás es vencido. Cristo fue el que lo venció en la cruz del Calvario. Así que vale la pena el esfuerzo, porque cuando nosotros comenzamos a vivir con Cristo aquí, cada mañana, cada día, lo que vamos a hacer es que cuando Él venga, vamos a continuar con esa relación que iniciamos acá. Nosotros a veces, el cielo comienza en esta tierra, porque el cielo es Jesús. Y si yo comienzo a vivir con Jesús aquí, yo comienzo a disfrutar del cielo aquí. Y cuando ya venga la patria celestial, la tierra nueva, algunos añoramos la tierra nueva. Ay, ¿cuándo se acabará esto? Que estoy aburrido en este mundo lleno de dolor y sufrimiento. Pero es que este mundo puede ser
lleno de felicidad y de alegría y armonía si yo tengo a Cristo y comienzo el cielo en esta tierra. Así que esa es, saben que la Biblia nos habla de un hombre llamado Juan, que él llegó a encontrarse con Jesús y llegó a cambiar totalmente su vida hasta el punto de que él perdió de vista su propio yo. Juan solo se centraba era en pensar en Jesús, como cuando uno está enamorado. Los enamorados dicen, pienso en ti cada instante, le dice el novio a la novia, ¿no? Pienso todo el día, me la paso pensando. Así deberíamos pensar nosotros en Jesús. Juan tenía un genio rencoroso, ambicioso, pero su unión con Cristo lo cambió, lo transformó. Solo el amor de Cristo puede cambiar a una persona. Fue influenciado por el poder del Espíritu Santo y ese poder del Espíritu transformó a Juan. Y de la misma manera Él puede transformarnos a nosotros. Saben que lo único que puede cambiar el carácter de una persona es el amor. Hay gente que queda dándole azotes a los muchachos, a la gente, a los adultos, a los viejos, poniéndolos en la cárcel, con eso se va a cambiar. No, la cárcel no cambia a nadie. Si así fuera, ya tanta gente en la cárcel se hubiera cambiado. Los azotes no cambian. La muerte, aún la muerte no cambia. El gobierno no cambia a la gente. Las peleas, no, usted le pelea a alguien, no cambian. Los insultos no cambian. Las cantaletas no cambian, las amenazas no cambian. Lo único que cambia y transforma es el amor de Cristo. Eso es lo único que puede cambiar a una persona. Que el Señor nos ayude, que Dios nos bendiga y que cada día podamos disfrutar de la comunión con el